Buenas tardes, hermanos. En esta tarde vamos a dar continuidad a la serie de grandes preguntas doctrinales. El tema de esta tarde se titula La persona del Espíritu Santo. Les voy a pedir que me acompañen a orar para empezar este estudio. Dios y Padre Celestial, en esta hora te doy gracias porque permites que tu palabra pueda ser expuesta, Señor. Porque permite, Señor, que tu palabra pueda llegar a muchas personas. Sabemos que tu palabra no regresa vacía y hoy pedimos para que tú seas el que me dirijas, seas tú el que hables a través de mí, Señor. Y sobre todo, hables al corazón de cada uno de mis hermanos para entender qué es lo que estás esperando de cada uno de nosotros. Porque te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para este tema, hermanos, la persona del Espíritu Santo, el objetivo que vamos a buscar es poder responder la pregunta: ¿por qué creemos que el Espíritu Santo es una persona? Es la pregunta central que hoy responderemos. ¿Por qué creemos que el Espíritu Santo es una persona? Y quizá una primera respuesta correcta podría ser: lo creemos porque la Biblia lo dice. Pero esta respuesta haría el estudio de esta tarde extremadamente corto. Y no es que sea incorrecta, al contrario, es correcta. Y evidencia lo que ya se ha visto en estudios pasados respecto, por ejemplo, a la Biblia como la palabra de Dios. Si somos hijos de Dios, creemos que la Biblia es la palabra de Dios y por consecuencia la Biblia contiene toda la verdad. Entonces esta respuesta es correcta, pero demasiado corta. En resumen, esta primera respuesta podría dejar a más de uno esperando más detalles específicos dentro de la Biblia al respecto. Entonces, antes de entrar a la respuesta más detallada, permítanme como contexto exponer una pregunta adicional que nos llevará finalmente a entender parte de la importancia de estos estudios y de este estudio particular. Esta pregunta es: ¿por qué nos vemos en la necesidad de tener que responder esta pregunta? ¿Por qué necesitamos contestarla? ¿Será porque hay quienes no creen que sea una persona el Espíritu Santo? ¿O será porque hay personas que todavía dudan si es una persona o no? O quizá también porque hay personas que nunca se lo habían preguntado, pero necesitan entender y responder para tener un conocimiento firme respecto a este tema. Todas y cada una de las frases anteriores son correctas. A lo largo de la historia de la Iglesia han existido personas que no les queda claro que el Espíritu Santo es una persona, y algunas otras que definitivamente niegan la persona del Espíritu Santo, atribuyéndole más un concepto como de un poder o una fuerza o una influencia o quizá una personificación. Y de hecho, aún en la actualidad hay muchos de estas diferentes posturas, particularmente en otras religiones o sectas. Como por ejemplo, hay grupos llamados unitarios que bautizan solo en el nombre de Dios, porque no reconocen a Jesucristo ni al Espíritu Santo como parte de la Trinidad, como un solo Dios, trino, a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Trinidad, de hecho, es otra verdad mostrada en la Biblia, que también ya se revisó en esta serie de estudios. De ahí, de este contexto, viene la importancia, o parte de la importancia de entender y tener fundamentos sólidos de la doctrina bíblica, que nos van a permitir no dudar ni tambalearnos cuando alguien venga a decirnos doctrinas erráticas. Y me vas a decir: hermano, ¿pero qué es un fundamento sólido? Tener un fundamento sólido es tener pleno conocimiento y entendimiento de lo que dice la Biblia, entenderlo y creerlo. Entonces, con este contexto, entremos al detalle tan esperado de la respuesta central de este estudio. La palabra de Dios, la Biblia, nos mostrará y evidenciará en los siguientes pasajes que revisaremos
cómo y por qué el Espíritu Santo es una persona. Vamos a identificar 4 secciones que de forma sabia y diligentemente el teólogo Charles Ryrie dividió para poder distribuir estos pasajes. Son 4 argumentos que se identificarán y podrán ayudarnos a definir que el Espíritu Santo es una persona. Estos 4 argumentos son: el primero, el Espíritu Santo es una persona porque posee y exhibe los atributos de una persona. 2. El Espíritu Santo realiza las acciones de una persona. 3. El Espíritu Santo se le atribuye solo lo que se le podría atribuir a una persona. Y 4. Finalmente, el Espíritu Santo se relaciona como persona con otras personas. Empecemos con el primer argumento. El Espíritu Santo posee y exhibe los atributos de una persona. El primer atributo que podemos identificar es que el Espíritu Santo tiene inteligencia. Lo podemos ver entre muchos pasajes en los siguientes 3. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11, dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Muestra inteligencia al conocer y escudriñar las cosas de Dios. También muestra inteligencia porque posee y muestra una mente. En Romanos 8:27 podemos ver: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. La intención del Espíritu, posee una mente. Finalmente también posee, y podemos decir que el Espíritu Santo tiene inteligencia porque puede enseñarle a otras personas. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 13 dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu enseña a las personas. Entonces, el Espíritu Santo tiene inteligencia al conocer y escudriñar las cosas de Dios, al poseer una mente y poder enseñar a las personas. ¿Qué otro atributo tiene el Espíritu Santo como una persona? Demuestra sentimientos. Podemos ver en Efesios capítulo 4 versículo 30 que dice el apóstol Pablo: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Puede ser contristados, demuestra sentimientos, es decir, se puede entristecer, de acuerdo a este pasaje. ¿Por qué? Por las acciones de los creyentes. Créeme, hermano, que una influencia no puede ser contristada, o un poder. Tercer punto de este primer argumento: el Espíritu Santo tiene una voluntad y la usa para distribuir dones al cuerpo de Cristo, como podemos ver en la carta del apóstol Pablo a los Corintios. La primera carta, en el capítulo 12, versículo 11, dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo tiene una voluntad. Y se muestra también cuando se observa que dirige las actividades de los cristianos. Podemos ver en el relato de Hechos, capítulo 16, versículo 6 en adelante, cómo se menciona: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. El Espíritu Santo dirige las actividades de los cristianos, tiene voluntad. Entonces, finalmente, en este primer argumento, podemos identificar que una personalidad genuina posee inteligencia, posee sentimientos y posee voluntad.
Y hemos visto a través de estos pasajes de la Biblia que el Espíritu Santo tiene estos tres aspectos: inteligencia, sentimientos y voluntad. Entonces, el Espíritu Santo tiene que ser una persona. El segundo argumento que tomaremos ahora dice: el Espíritu Santo es una persona porque realiza las acciones de una persona. Aquí podemos identificar, entre muchos otros ejemplos, 4 particulares observados dentro de la palabra de Dios. El primero es que el Espíritu Santo nos guía a la verdad, oyendo, hablando y haciendo saber. Acciones que hace una persona. Vemos en el pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo nos guía, oyendo, hablando y haciendo saber. Acciones que hace una persona. El segundo ejemplo lo podemos ver en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8. Él convence de pecado. Dice este versículo: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencer, una acción que realiza una persona. El tercer ejemplo dice: Él hace milagros. Podemos identificar en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 39, en el pasaje en el que Felipe habla con el etíope, dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Lo arrebató. Hizo un milagro y el eunuco no lo volvió a ver. Finalmente, el cuarto ejemplo de muchos otros que podemos encontrar en la Biblia como acción del Espíritu que también hace una persona es: el Espíritu Santo intercede. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 26, el apóstol Pablo dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. En nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo intercede. Vemos en estos 4 pasajes acciones que una persona, y solo una persona, puede realizar: oír, hablar, hacer saber, convencer, hacer milagros e interceder. Estas son actividades que una influencia, una personificación o un poder no podrían hacer, pero que la Escritura demuestra que el Espíritu Santo sí puede hacer. Por lo tanto, podemos también concluir en este argumento que el Espíritu Santo es una persona. El tercer argumento dice: el Espíritu Santo es una persona porque se le atribuye lo que solo se le podría adscribir o asignar a una persona. Veamos 6 ejemplos dentro de la palabra de Dios que nos ayudan en este argumento. El primero dice: el Espíritu Santo es uno a quien hay que obedecer. En Hechos, capítulo 10, versículo 19 al 21, dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? El Espíritu es alguien al que hay que obedecer. Y en este pasaje vemos cómo Pedro escucha la instrucción del Espíritu y la obedece. Es: levántate, desciende y no dudes de ir con ellos. Y el pasaje muestra cómo Pedro obedeció, descendió y habló con ellos para ir a la casa de Cornelio. El segundo ejemplo que podemos ver respecto a
atributos que se le asignan a una persona es que al Espíritu Santo se le puede mentir. Ojo, y es importante aclarar aquí, no se le debe mentir. Y de hecho, claramente el Espíritu Santo, siendo Dios, no puede ser engañado, pero se le puede mentir, se le pueden decir mentiras. Podemos ver en Hechos capítulo 5, versículo 3, que dice Pedro, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Se le puede mentir, pero como hemos aclarado, el Espíritu Santo no puede ser engañado y, pues sobre todo, no se le debe mentir. El tercer ejemplo es muy similar en el sentido de la connotación. Se le puede resistir. No se le debería de resistir, pero se le puede resistir. Podemos ver justamente en el pasaje antes de que Esteban fuera apedreado, en Hechos capítulo 7, versículo 51, como Esteban declara y les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Esteban les estaba echando en cara justamente cómo habían resistido al Espíritu. El cuarto ejemplo respecto a algo que se le puede asignar o atribuir a una persona es, se le puede contristar. Como habíamos visto anteriormente, el pasaje de Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Se le puede contristar, se le puede entristecer. No deberíamos hacerlo, pero se le puede hacer. El quinto ejemplo dice, se le puede blasfemar. De igual manera, no debemos, pero una persona, si así lo decide, podría hacerlo. Pero aquí podemos ver las implicaciones en el pasaje de Mateo, capítulo 12, versículo 31. Hablando Jesús dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Un último ejemplo respecto a este argumento dice, al Espíritu Santo se le puede afrentar, es decir, ofender, humillar, denostar. Se le puede, no se le debe, pero habría personas que si así lo deciden podrían hacerlo. Pero en el pasaje de Hebreos capítulo 10, versículo 29, también vemos las consecuencias de esto. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Son tres ejemplos bíblicos en los que podemos identificar cómo hay momentos o cosas que se le pueden atribuir solo a una persona, y en este caso fueron atribuidos al Espíritu Santo. Luego entonces podemos concluir que es incongruente pensar que una influencia o un poder actúe o reaccione de esta manera. Solo una persona podría hacerlo. Luego entonces con este tercer argumento también podemos concluir que el Espíritu Santo es una persona a la luz de la palabra de Dios. Vayamos al último argumento. El Espíritu Santo es una persona porque se relaciona como persona con otras personas. Aquí identificamos 4 ejemplos. El primero es con los apóstoles. El Espíritu Santo se relaciona con los apóstoles de una manera que demuestra su propia y distinta personalidad. Él es una persona como ellos, también son personas. Sin embargo, el Espíritu Santo es una persona distinta e identificable, como lo podemos ver en el pasaje del libro de Hechos, capítulo 15, versículo 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. El contexto de este pasaje era justamente hablando Jacobo en el concilio de Jerusalén respecto a la circuncisión para salvación.
Entonces Jacobo precisa muy bien y hace diferencia e identifica al Espíritu Santo y a nosotros en este caso, decía Jacobo, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, personas distintas e identificables. ¿Con quién más se relaciona como una persona? Con Jesús como segundo ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo se relaciona con el Señor de tal manera que si el Señor tiene personalidad, como indudablemente podemos ver, uno tiene que concluir que el Espíritu Santo también la tiene. Sin embargo, el Espíritu Santo es distinto de Jesucristo. En el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 14, podemos ver este ejemplo. Hablando Jesús del Espíritu Santo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Pues podemos ver de igual manera cómo se identifican dos personas, Jesucristo y el Espíritu Santo, y se puede observar que son distintas. Sí, un solo Dios en la Trinidad, pero cada persona de la Trinidad de forma distinta. El tercer ejemplo dice, se puede relacionar como persona con otras personas, y el ejemplo que tomaremos es con otros miembros de la Trinidad. Como decíamos, en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, dice, Él se relaciona con las otras personas de la Trinidad como una persona igual que ellos, no siendo la misma persona, pero compartiendo, identificando que los tres tienen una personalidad, son una persona. Dos pasajes conocidos para este ejemplo lo podemos ver en Mateo 28, capítulo 19, que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pone a estas tres personas en el mismo nivel. Siendo la Trinidad un solo Dios, podemos identificar a las distintas personas de la Trinidad. Y de igual manera, en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Finalmente, el último ejemplo de este último argumento dice, se puede relacionar con su propio poder. El Espíritu Santo está relacionado con su propio poder, pero también se distingue de aquel para que no concluyamos que el Espíritu es meramente una personificación del poder. Y aquí podemos ver tres pasajes. Se relaciona con su propio poder, pero se distingue de él para que no concluyamos erróneamente que el Espíritu Santo es un poder, una energía. Dice el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Aquí identificamos cómo hay una diferencia, una distinción. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu. O sea, el poder que le pertenece al Espíritu, no que el Espíritu sea un poder. En el libro de Hechos también vemos, capítulo 10, versículo 38. Porque Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esta es parte del discurso que Pedro realizó en la casa de Cornelio. Y dice al principio, vuelvo a repetir, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Hace una distinción. Finalmente, el tercer pasaje también menciona esta distinción. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 4 dice, y ni mi palabra ni mi predicación, hablando Pablo, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Nuevamente, haciendo distinción y separación, en el que el Espíritu Santo se relaciona con su propio poder,
sin ser Él un poder, sino más bien una persona con poder. Aquí, finalmente, hemos podido ver 4 argumentos respaldados bíblicamente, lo suficientemente sólidos para concluir rotundamente que el Espíritu Santo es una persona. Vamos a resumirlos rápidamente. Decimos que el Espíritu Santo es una persona porque tiene atributos de una persona. Es una persona porque realiza acciones que realiza una persona. Es una persona porque se le pueden atribuir aquello que solo puede ser adscrito a una persona. Y finalmente el Espíritu Santo es una persona porque se relaciona como persona con otras personas. Y entonces justamente podemos descartar completamente que el Espíritu Santo se le denomine que es un poder o una influencia o cualquier otro invento que pueda salir del mundo y del engañador. Estamos claros y ciertos que el Espíritu Santo es una persona porque así lo muestra la Biblia, que es la palabra de Dios. Y entonces debemos, tú y yo, hermano, estar listos para defender con mansedumbre esta verdad, teniendo y entendiendo los fundamentos sólidos de la doctrina bíblica. Pero mis hermanos, mis hermanas, la importancia de este estudio no solo debe de recaer en lo anterior, en tener fundamentos sólidos, conocimientos doctrinales. No solo es hacerse de conocimiento. Y vaya que este conocimiento es muy importante, ya que es parte de la palabra de Dios. Pero la importancia de este estudio no solo recae en hacerse del conocimiento. Para poder aterrizar justamente, complementar cuál es la importancia de este estudio, valdría la pena formular la siguiente pregunta. Para complementarla, la siguiente pregunta, esta última pregunta que haría sería: ¿qué harás tú, hermano y hermana, con este conocimiento? ¿Qué harás tú ahora que entiendes que el Espíritu Santo es una persona? Y es una persona que habita en ti y habita en mí si es que somos hijos de Dios. Una persona que nos ha sellado en Él y al que se le puede entristecer y mentir. Y quizá al que tú y yo hemos entristecido y le hemos quizá hasta mentido. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con ese conocimiento? ¿Dejarlo solo en tu cabeza? ¿Dejarlo solo como parte de ese conocimiento que vas acumulando? ¿O tomarás acciones prácticas frente a esta gran verdad, e importante verdad? Quizá podríamos preguntarnos qué o cómo debemos corregir nuestras vidas al saber que alguien así vive en nosotros. Pues sabemos que somos, como hijos de Dios, somos nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Qué debemos corregir en nuestras vidas al saber que Él hace morada en nosotros? Ciertamente, lo mejor que debemos y podemos hacer es, entre otras cosas, permitir que Él tome el control de nuestras decisiones. Pues puedes estar seguro que las va a dirigir hacia la perfecta voluntad de Dios en todo momento. También tenemos que permitir que Él tome el control de nuestros pensamientos y nuestras acciones, pues nos alejará de pecar y de ofender a Dios si le damos el control de eso. En resumen, debemos de darle el control de nuestra vida para que podamos, a través de Él y en Él, con su poder, glorificar a Dios. Que la persona del Espíritu Santo habite en nosotros es un privilegio que muchos no hemos entendido ni hemos valorado. Hoy Dios quiere que cambies aquello que no le glorifica dentro de ti y que permitas que el Espíritu Santo termine de hacer esa obra en ti como una persona con poder para que juntos podamos glorificarle. Pero también me quiero dirigir a ti,
amigo o amiga, que quizás has llegado hasta aquí sin entender completamente este estudio. Y te has dado cuenta que no le has entregado tu vida al Señor nuestro Dios, que aún no le has dicho un sí a Jesucristo, su Hijo. Déjame decirte que el Espíritu Santo, del que hoy hablamos, la persona del Espíritu Santo, también puede y está obrando en tu vida. Hemos visto un pasaje en el que dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo, a la gente que está en el mundo, de pecado, de justicia y de juicio. Y por ende, tú, ahora si has entendido esto y el Espíritu está obrando en ti, puedes reconocer tu pecado, reconocer que has hecho cosas malas en la vida. Y por ende también reconocer la gran necesidad que tenemos de Dios. Acércate, si has entendido esto, a Dios, arrepentido, con un arrepentimiento genuino. Créeme, Dios te está esperando. Él ha dado a su único Hijo, Jesucristo, para morir por nuestros pecados. Y ha dejado al Consolador, la persona del Espíritu Santo, como muestra de ese gran amor que tiene por la humanidad, por la gente como tú y como yo. Su Hijo, el sacrificio de su Hijo, que fue resucitado, y en esa resurrección tenemos justamente la victoria y el perdón de pecados, y al Consolador, que hoy está aquí, haciendo esta obra en el mundo, para que nos acerquemos a Él. Si hoy tú, amigo o amiga, entiendes este mensaje, si hoy tus ojos han sido abiertos y tus oídos han sido aclarados, no tardes más en entregar tu vida a Dios. No camines más hacia el infierno, hacia la perdición, sino pídele a Dios que te perdone, que haga efectivo en ti ese sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y entonces sí, reconoce a Jesucristo como tu Salvador y Señor. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por este estudio, Señor, esta palabra expuesta. Sabemos que tu palabra, como decíamos al inicio, no regresa vacía, sino cumple el propósito por el cual fue enviada. Y hoy sabemos que todos aquellos hermanos y personas que han oído y que oirán este mensaje, vendrán con un mensaje renovado, Señor, que tú podrás llevar a sus corazones. Ayuda a que no caiga en tierra seca, sino que dé fruto, y que cada uno de nosotros como hijos tuyos tomemos las medidas y las acciones que este conocimiento implica. Y también que este conocimiento, que es palabra tuya, pueda llegar a los corazones de quienes no te conocen y acercarlos a ti, para que entreguen su vida al igual que nosotros y puedan disfrutar de esta maravillosa salvación que tú nos has regalado. Porque te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.